En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciéndenos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy buena noche, sean todos bienvenidos una vez más a nuestros temas de martes, ¿verdad? Todos los martes a esta hora, a las 8:15, tenemos temas de formación, a veces son un poco temas más espirituales, de discernimiento, pero en esta ocasión tenemos temas bíblicos. Ya tenía un ratito que no teníamos temas directamente bíblicos. Hemos terminado un curso de apuntes de bioética. Para quien guste, puede revisar las grabaciones en el canal de YouTube. Ahí están. Pueden obviamente suscribirse y pueden compartir estos videos. Empezamos este curso. Me adelanto un poco a la diapositiva. Me adelanto un poquito porque tenemos temas bíblicos, decíamos. ¿Por qué? Porque estamos en el mes de la Biblia, ¿verdad? Entonces, en estos temas bíblicos hemos querido poner 4 que, como comentábamos antes de empezar la grabación, estos 4 temas suelen ser un poquito entre amarillistas, conspiracionistas, un poco de temas, incluso para algunos llegan a ser temas con cierto morbo, ciertamente. Lo que queremos es justamente quitarles ese aspecto amarillista, aspecto conspiracionista, ese aspecto de morbo, y darles una sana palabra desde nosotros. A mí, por ejemplo, me impactó mucho a unas afirmaciones que desde nuestra iglesia se hacen sobre la reencarnación. No nos confundamos, no se acepta propiamente en ese sentido, no estoy diciendo eso, sino alguna idea que al final vamos a compartir. Pues bien, estos 4 temas, como vemos, la reencarnación, la vida extraterrestre también, algunos afirman que la Biblia habla de vida extraterrestre, otros afirman que la Biblia habla de fantasmas o bueno, mejor dicho, algunos decimos que hay fantasmas, que los hemos casi visto y que dónde estarán y qué dice la Biblia sobre esto. Y por último, un tema que me parece muy bueno para poder aclarar la distinción entre opinión de fe y doctrina de fe es el tema de los tatuajes. Pero primero Dios será el último en llegar. Hoy vamos a comenzar con el tema de la reencarnación. Les decía, ¿por qué estos temas desde el ámbito bíblico? Porque estamos en el mes de la Biblia, estamos en septiembre. Para nuestra iglesia este mes está dedicado a renovar, a fortalecer la relación del creyente con la Sagrada Escritura. Y es que nuestra iglesia dice una frase muy importante en la Constitución Dogmática de Verbum sobre la Divina Revelación del Concilio Vaticano II. Dice que la iglesia siempre ha venerado de la misma forma que el cuerpo de Cristo a la Sagrada Escritura. Y eso para muchos puede ser realmente increíble. ¿Cómo es posible que la iglesia venere igual que el cuerpo de Cristo la Sagrada Escritura? Pues es verdad. Para nosotros es palabra de Dios. ¿Qué tenemos en la Sagrada Eucaristía? La palabra de Dios que se ha hecho cercana a nosotros y que está con nosotros, ¿verdad? ¿Y qué tenemos entonces en la Sagrada Escritura? Pues también tenemos la palabra de Dios, ¿verdad? Obviamente también esta palabra está redactada con palabras humanas, pero ahí está. Así pues, es necesario tener una relación cercana con la Sagrada Escritura, sin caer en lo que algunos llaman bibliolatría. ¿Qué es la bibliolatría? Recordemos que la palabra de Dios, voy a decirlo así, la palabra de Dios está contenida en la Biblia, pero la Biblia, el material, este no es palabra de Dios. El material pues puede ser papel, puede ser forros sintéticos, puede ser alguna impresión. Eso no es santo, ¿verdad? Eso no es sagrado. ¿Qué es la bibliolatría? Creer que la Biblia es algo de por sí, algo sagrado, así, repito, en cuanto a lo material, en cuanto a lo material. No, la Biblia es sagrada en cuanto al mensaje que porta, pero nosotros a veces le tenemos tanto respeto a la Sagrada Escritura que no queremos leerla, ¿verdad? Hay algunos que se niegan incluso, por ejemplo, a subrayarla, porque es la palabra de Dios. A ver, vamos por partes, no caigamos en ese extremo. Tampoco, obviamente, en el extremo de la irreverencia. Por supuesto, hay gente que la otra vez me encontré con alguien que
pues tenía una mesa que estaba un poco, perdón, estaba en la mesa y estaba un cañón, un proyector arriba de la mesa y estaba un poquito chueco el cañón y dice, ¿qué agarro? ¿Qué agarro? Y se le hizo fácil, agarró la Biblia y la puso ahí como calza. Entonces decimos, bueno, también no hay que llegar al punto de la irreverencia con la Sagrada Escritura. Tampoco hay que llegar al punto de la famosa bibliomancia. ¿Qué es la bibliomancia? Pues cuando decimos, a ver qué me quiere decir Dios el día de hoy. Y ahí abrimos a ver qué... No, 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 no. Ese tipo de como adivinación no va con la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura necesita que tenga con nosotros una relación, porque en esta relación nos encontramos, en primer lugar, con nuestro Padre Dios, pero que se deja conocer directamente por Jesucristo, su Hijo, nuestro Señor, y que nos ayuda a tener esta relación con ellos en el Espíritu Santo. Y es que el Espíritu Santo completa la revelación, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, necesitamos tener un respeto, necesitamos acercarnos con humildad, evidentemente, porque es Dios el que nos va a hablar. Necesitamos acercarnos con tiempo, porque a Dios se le tiene que dar el tiempo que no que Él necesite, sino que nosotros necesitamos para poder escucharlo. La oración, algunos lo dicen así y me encanta, porque la oración dicen, no ores hasta que Dios te escuche. Porque Dios te escuchó desde la primera vez, desde antes de que llegara la palabra a tu boca, Dios ya te había escuchado. No ores hasta que Dios te escuche, sino hasta que tú escuches a Dios. Y a veces para que escuchemos a Dios nosotros necesitamos un buen tiempo, ¿verdad? En el estudio bíblico necesitamos acercarnos con esas actitudes de humildad, de paciencia, de servicio para los demás, porque seguramente la palabra divina me invitará a algo concreto, a conversión de vida y a servicio para los hermanos. Entonces, pues también estar dispuestos a que si me voy a acercar a la Sagrada Escritura, saber que me va a pedir algo, que voy a salir interpelado. Por eso hay que acercarnos a ella. Pero definitivamente también hay cosas como los temas que vamos a hablar en esta ocasión y en los siguientes martes. Hay temas que necesitan ser aclarados desde la Sagrada Escritura. Recordemos algo, no existe una sola cita bíblica, en el sentido de un versículo bíblico, que contenga la riqueza de toda la Sagrada Escritura. Ni siquiera Juan 3:16, que dice que tanto amó Dios al mundo. Sí, ahí está la verdad de nuestra salvación, pero esta verdad no es una verdad desnuda, sino es una verdad arropada por todo el Antiguo Testamento, por todo el Nuevo Testamento, por tantos versículos que están arropándola, como para que agarremos una verdad tan desnuda, por así decirlo. Y es que a veces justamente lo que pasa, nos dicen es que ustedes creen en esto y nos dan un versículo. Sí, pero es que hay otro versículo que dice otra cosa. No, no, pero es que este lo dice. A ver, momento. A la Biblia, dice nuestra iglesia, hay que leerla en su unidad y en su totalidad. Así pues, necesitamos ir entendiendo esto. Y otra cosa más, que esto creo yo que es lo más importante para este estudio y para los siguientes temas. Recordemos que la Sagrada Escritura va de alguna manera compartiendo la revelación de Dios. Pero recordemos que la revelación de Dios ha sido constante y gradual. Es decir, en Jesús llega la revelación a su plenitud. Pero si en Jesús llega a plenitud, antes, si Jesús llega al 100%, antes había un 90%. Antes había un 80%. Y ahí le vamos bajando y hay textos bíblicos que sí, son inspirados, desde que están en las Sagradas Escrituras sabemos que son inspirados, tienen inspiración, pero más allá de aclarar ciertas dudas, comparten las dudas con nosotros. El caso más específico, el libro de Job. El libro de Job, que muchos lo toman como una respuesta al sufrimiento, es más bien un acompañamiento al todavía no entendemos por qué nos va como nos va, siendo que queremos ser buenos, ¿verdad? La respuesta al sufrimiento, la respuesta a una vida dura, difícil, no la da Job, la da Jesucristo. Entonces, a eso nos referimos con que algunos textos de la Sagrada Escritura, sobre todo del Antiguo Testamento, necesitamos leerlos en el contexto histórico de la revelación constante y gradual que a veces todavía era muy pequeña, y que va creciendo y que llega en Cristo, ya llega a la plenitud, es otra cosa. Pero entonces no podemos leer
de la misma manera, con el mismo peso, una cita veterotestamentaria a una cita neotestamentaria? No necesariamente, ¿verdad? No necesariamente. Habrá, claro, verdad irrefutable en el Antiguo Testamento, definitivo, habrá verdad, pero hay que leer también dentro de todos sus contextos. Por eso es que tratamos temas a la luz de la Biblia, porque estamos en el mes de la Biblia. San Jerónimo, el que nos hizo el gran favor de traducir la Biblia para el vulgo de aquel entonces, el pueblo de aquel entonces, la Vulgata, y que ahora pues todos tenemos una, por así llamarle de manera analógica, por supuesto, todos tenemos una Biblia Vulgata. No me refiero a la Biblia Vulgata de San Jerónimo, sino que tenemos una Biblia en nuestra lengua del pueblo, del vulgo. Excelente. Pues bien, ¿cuál es el primer tema que vamos a tratar? Ahora sí, vamos entrando. El tema es, ¿qué dice la Biblia sobre la reencarnación? Híjole, ¿por qué el tema de la reencarnación? ¿Por qué no hablar de otros temas que quizá puedan ser más edificantes para algunos, según la perspectiva de algunos? ¿Y por qué hablar de este? Miren, vamos a empezar con algunas imágenes nada más para que veamos por qué vamos a hablar de la reencarnación. Vean, aquí voy a leer un poquito estos textos, ¿verdad? Alguien escribió un artículo sobre la reencarnación y miren lo que responden. Dice Juan Guillermo algo más, quise quitar el apellido para no decirlo así para todo. Dice, soy católico, convencido creyente en la doctrina espiritualista y creo en la reencarnación. Vean lo que dice Juan Guillermo. Soy católico, pero convencido creyente en la doctrina espiritualista y creo en la reencarnación. El sectarismo, escucha, el fanatismo, el creerse dueño de toda verdad, ha hecho y hace el mayor mal a la iglesia. Es mucho lo que deben estudiar, pero a la luz del sentido común y la lógica, no a la luz de dogmas ridículos, ni amenazas de castigos, ni lugares imposibles de imaginar en el amor y misericordia infinita de Dios Padre. Dice Patti, pues también soy católica y creo en la reencarnación. Es que es difícil hoy que la iglesia salga a desmentir algo que nos venían enseñando hace 2000 años. Creo que venimos a la tierra varias veces para poder ser espíritus evolucionados y poder estar más cerca de Dios al regresar. La vida humana es solo un estado donde debemos transitar para poder sentir otros sentimientos y sensaciones que el mundo espiritual ni existe. Dice Lorena, yo soy católica y creo en la reencarnación. Creo que la Iglesia Católica oculta muchas cosas. Y el último de los testimonios que pongo es de Diezgo, así se escribió su nombre, no sé si ese sea realmente. Y dice, pues yo soy un católico que cree en la posibilidad de la encarnación. Le corrijo porque quiere decir reencarnación, lo sé por lo que dice a continuación. Comenzando porque en la Biblia dice muy claro que Juan el Bautista es la reencarnación del profeta Elías y veo que muchas personas, obviamente, también piensan como yo. Pues para el resto solo será decirles que nuestra religión ha sido muy trastocada, por lo que no podemos hablar de quién es más cristiano que quien, ni mucho menos creernos más que aquellos por creer en todo lo que dice la Biblia. Por esto no puedo decir que la muerte dará paso a una reencarnación en el futuro, ni que no lo hará. Su redacción es un poquito confusa, pero creo que queda claro. Tenemos aquí, en un solo artículo, fíjense nada más, en un solo artículo, vean las fechas, en un solo artículo, año 2009, año 2021, año 2012 y también del 2012. En todos estos años, eh, vemos justamente gente que se dice católica y que al mismo tiempo dice que cree en la reencarnación. Tenemos un micrófono abierto, no sé por qué no lo puedo cerrar, pero si me ayudan con este micrófono les agradecería muchísimo. Bien, entonces, después de esto, uno necesita ponerse a pensar justamente, ¿es necesario hablar de reencarnación a la luz de la Sagrada Escritura y de la fe? Por supuesto que es necesario hablar de la reencarnación. Necesitamos ver que hay gente de nuestra fe que cree en la reencarnación. Y la pregunta ¿es posible entonces? Porque algunos de nosotros habremos dicho en su momento, pues yo creo que en mi vida pasada fui tal cosa, ¿verdad? Yo creo que estoy pagando tal otra. Entonces, a veces, aunque no lo queramos, tenemos ciertas ideas reencarnacionistas, ¿verdad? Pues entonces hay que tomar esto muy en serio. Lo primero, ¿qué es la reencarnación? Quiero decirles aquí una segunda cuestión. Tenemos, por así decirlo, dos grandes momentos en los cuales, para nuestra fe, obviamente, se habla de la reencarnación. Para nuestra fe. El primero de ellos es
en las culturas antiguas. Voy a decirlo así, espero explicarme. La reencarnación vista por las religiones antiguas. Estoy hablando, ustedes si lo buscan van a encontrar justamente la reencarnación, es una doctrina del siglo VII antes de Cristo aproximadamente, de Oriente, ¿verdad? Prioritariamente del budismo, del hinduismo y de otras religiones orientales. Pues bien, pero también, y aquí viene justamente la confusión que veíamos en la diapositiva previa, también pasa otra cosa. Pasa que hace unos 20 años más o menos, 20, 25 años aproximadamente, se dio lo que llamamos un boom en nuestra iglesia de aquello que se le denominó la New Age, la nueva era. Eh, Todo era nueva era. Algunos de ustedes recordarán los famosos cuarzos, los famosos angelitos, que le ponías nombre y todo. Todo era vibras, todo era energía, todo. Es decir, hubo toda una serie de temas que empezaron a bombardear dentro de la iglesia. No estoy seguro si decir desde fuera hacia adentro, o incluso hubo como, voy a llamarle así, como agentes infiltrados, ¿verdad? Allí dentro de la iglesia que empezaron a llevar todos estos temas dentro de nuestra fe. Y entonces yo empecé justamente, por la gracia de Dios, hace 25 años mi caminar dentro de la fe, allá del año 1996, justamente escuchar muchísimo sobre la nueva era. ¿Y qué era la nueva era? No era una religión, sino que era, para empezar, la ausencia de religión, pero que hacía un sincretismo increíblemente tosco, pero al mismo tiempo sutil. No puede ser tosco y sutil, Sergio. Tosco, burdo, así, mal encarado, y sutil, suave, más. Vas a ver por qué. Tosco, porque te ponían enfrente verdades de otras creencias y te decían, esto está bien que lo creas, pero sutil, porque a pesar de que te lo ponían enfrente, también te maquillaban esta verdad y decían, pero no te preocupes, religión, esto no es una creencia. Esto, por ejemplo, todavía al día de hoy se sigue escuchando, esto no forma parte de una fe, son simples ejercicios, el yoga, ¿verdad? Esto no tiene nada que ver con la creencia, ¿no? Pero esto tiene que ver solamente con una forma de meditar para que te calmes y todo eso. Y se hablaba de la meditación trascendental y todo eso, y los viajes astrales y demás. Entonces era tosco porque era inmensamente grande que nos lo ponían frente a nosotros, pero después nos lo maquillaban para que se viera muy sutil. Entonces, podemos decir lo siguiente, que originalmente la reencarnación le pertenece a religiones orientales, les decía yo, como el hinduismo y el budismo. El budismo surge del hinduismo, de hecho. Pero hace unos 20, 25 años llegó la reencarnación como remasterizada, ¿verdad? Ya no propiamente de aquellas religiones orientales, sino como una idea arreligiosa, que en realidad no se puede dejar de ser parte de esa fe, pero así nos la presentaron, así como que, pues mira, esta es una verdad, no es una religión, es una verdad que te va a ayudar a ti a entender. Es así, la reencarnación, entonces, ¿qué es? Es la creencia de que el alma se separa del cuerpo, el cuerpo es netamente una cárcel, por así decirlo, esta cárcel no tiene nada de valor, y el alma cuando se muere, pues va al encuentro de otro cuerpo, ¿verdad? Y hay como dos tipos de ideas sobre la reencarnación de una manera un poquito sencilla, que es esa, es nada más, va un alma de cuerpo en cuerpo, y se está reencarnando constantemente. Y está la otra, la más conocida, la famosa metempsicosis, ¿verdad? Metempsicosis, que es el alma que dependiendo de cómo le fue en la vida, dependiendo de cómo se portó en la vida, si le fue muy mal, o sea, si se portó muy mal, entonces va a reencarnar, pero en un ser inferior. En cambio, si se portó muy bien, si alcanzó cierto conocimiento, sabiduría y demás, entonces va a reencarnar en un ser superior.
¿verdad? Y pues ya ven algunos que dicen que se puede reencarnar en un animalito, hasta en una cucaracha, casi casi, ¿verdad? Pero la idea pues será que esta alma llegue a una cierta divinización. Esa es, a grandes rasgos, la idea de la reencarnación, repito, desde sus orígenes. Actualmente yo no dejo de escuchar en gente creyente, ya no en Guillermo, Patti, Lorena y Diezgo, que vimos la diapositiva anterior, ¿no? Sino, no digo nombres, por supuesto, pero mi contacto de Facebook, mi contacto en WhatsApp, mi amigo o amiga catequista, mi amigo o amiga de una, que siempre dicen, es que el karma, es que el karma, y el karma, pero existe el karma, pero vas a ver, y el hecho mismo de estar nombrando todo esto, nos lleva justamente a tener esas ideas, ¿no? O incluso esta famosa pregunta que también nos pone en una sintonía no tan adecuada, ¿no? ¿Qué habré hecho para estar pagando esto? ¿Qué habré hecho? ¿Verdad? Así como, híjole, pues desde hace mucho que estoy pagando algo. Y bueno, ideas que van surgiendo y que se van también como acomodando. Decía pues que en la nueva era entra una vez más la idea de la reencarnación, ya no como para decir, voy a decirlo así, ¿no? ¿Quieres ser hinduista, quieres ser budista? Pues mira, esta es parte de nuestro edificio de fe. No, 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 sino simplemente es tú, como veíamos, siendo católico, puedes creer en la reencarnación. Tú, siendo lo que sea, puedes creer en la reencarnación. Entonces, evidentemente decíamos, pues no es lo más adecuado, pero así se ha ido como entrometiendo en la vida de nosotros. Pues bien, eso es lo que se piensa por la reencarnación, pero hay que preguntarnos, porque la idea es justamente no un tema sobre reencarnación, sino sobre nuestra fe, y nuestra fe, decíamos, tiene como base la revelación escrita y la revelación oral. ¿Habla la Biblia sobre la reencarnación? Bueno, quizá algunos de ustedes conozcan al padre Pedro, Pedro Núñez, que tenía o tiene, no sé, ya no sé, un programa en EWTN donde decía el padre Pedro responde, ¿no? Y me acuerdo que uno le preguntaba al padre Pedro, oiga, padre Pedro, dice, podemos creer en la reencarnación, dice, porque la Biblia no habla de la luz eléctrica y existe. La Biblia no habla de las computadoras y existen. La Biblia decía así, no habla de la reencarnación, pero puede existir. Y esa era la duda que hacían llegar al padre Pedro hace pues, muchísimos años, obviamente, ¿no? Entonces él ya decía, él daba su explicación, y en esa ocasión se fue por otros lados del padre Pedro, hizo énfasis en otras cosas, pero siempre con la idea base de que la reencarnación y la Biblia son incompatibles. ¿Realmente lo son? Porque para poder preparar el tema, saben que hay que estudiar, conocer nuestra fe, pero también hay que, permítanme decirlo así, no es en mala onda, ¿verdad? No es por ser mala persona, pero también hay que conocer al enemigo, ¿verdad? Y entonces, pues estuve también escuchando y viendo algunos videos y conferencias de gente que afirma la reencarnación. Y entonces aquí pude obtener algunas citas bíblicas que ellos aducen para hablar de la reencarnación. Hablan de Job en el capítulo 14, en donde dice que, voy a poner un ejemplo rápido, dice que el árbol, una vez que es cortado, vuelve a nacer y a reverdecer, ¿no? Y después de un tiempo que parece que está muerto, vuelve a vivir. Entonces, esta parte, incluso la traducción que usaba el ponente decía, ¿y acaso yo voy a morir? Algo así. Entonces dice, pues no voy a morir hasta que llegue el día de mi mutación. Y yo escuchaba eso y dije, ah, qué palabrita se aventó, ¿no? Su mutación, pues es una palabra muy adaptada a él para su idea de que se va transformando, va mutando. El caso de Elías, ¿no? Que pues obviamente dice el profeta Malaquías que Elías ha de volver. Y entonces recordamos a nuestro Señor Jesucristo que dijo justamente que la gente estaba esperando que llegara Elías y dice, y Elías ya llegó y nadie se dio cuenta. Y se refería a Juan Bautista. Entonces, así como, el alma, porque recuerden que es el alma, ¿no? El alma de Elías se hizo carne otra vez en San Juan Bautista. Y así los reencarnacionistas creen que es un relato tal cual que habla de la reencarnación. Otro, buenísimo, ¿verdad? Nicodemo. Es que este diálogo con Nicodemo y Jesús es maravilloso, ¿no? Nosotros en Juan 3 justamente, que es un texto increíblemente hermoso, y nosotros seguimos, vaya, interpretando de una manera muy ortodoxa, pero lo escuché y vaya, hasta me dio, no sé, como
como cierta emoción escuchar cómo se puede trastocar un texto, ¿no? Porque decían ellos que Nicodemo fue con Jesús y le dijo qué había que hacer para entrar al reino de los cielos, es decir, a la perfección, a la plenitud, a la divinidad. ¿Y qué le dice Jesús? Literalmente, literalmente, tienes que nacer de nuevo. Ahí está. Irrefutable, dicen los reencarnacionistas, irrefutable para creer en la reencarnación. Jesús está diciendo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Y aunque Nicodemo le dijo, entonces que siendo grande me tengo que meter otra vez en el vientre de mi madre, le dice Jesús, no. Y ahí está la respuesta, ¿no? De los reencarnacionistas. No, sino que de hecho este cuerpo lo vas a dejar, ¿no? Y así, su interpretación, claro. Entonces vas a nacer de nuevo de lo alto y otra vez, es decir, tu alma otra vez se va a reencarnar por acá. Y San Pablo, que habla justamente también, San Pablo habla mucho sobre la vida después de esta vida. Entonces, pues recuerden que él nos comenta de lo que se siembra y lo que se cosecha, ¿verdad? Y que sembramos para la corrupción, pero cosechamos para la eternidad, para la gloria y todo esto. Y habla de la resurrección, pero los reencarnacionistas en la primera carta a los Corintios, que es donde más nos menciona la resurrección, la vida después de esta vida, lo leen en clave de reencarnación. Y ahí está, San Pablo dice que vamos a volver a esa tierra y que vamos a volver a, pues, a vivir aquí. Bueno, ellos dicen eso, ¿verdad? Para hablar de la reencarnación. ¿Es verdad entonces que la Biblia habla de la reencarnación? Pues tenemos que decir que en primer lugar estos textos no se interpretan de esa manera. Incluso hubo quien mencionaba algunos textos que no son bíblicos y ya saben, clásicas teorías conspiracionistas que dicen que en un primer momento estaban todos reunidos estos textos, pero que llegó la iglesia oficial, que la iglesia oficial siempre nos ha maniatado la cabeza y entonces lo que hizo fue quitar textos que eran muy claros y que hablaban de la reencarnación. Vamos a decirlo de la siguiente manera. La Sagrada Escritura, recordemos que fue escrita por un pueblo y este pueblo tuvo contacto con religiones orientales, ¿verdad? Es decir, si recordamos sobre todo después del destierro, o más bien el destierro, se fueron a Babilonia. Y entonces, en la misma Tierra Santa, pues obviamente que siempre hay influencias, pero si se van más al este, pues obviamente que al oriente, claro, que todas las ideas y todas las religiones van a empezar a permear. De hecho, por eso el libro del Génesis tiene que hacer una aclaración fundamental. En el primer relato de la creación del libro del Génesis, si ustedes se acuerdan, donde dice que Dios creó el sol, las estrellas, la luna, Dios creó las aguas, Dios creó los mares y demás, no es un relato que hable sobre la creación, cómo fue la creación, porque eso no lo sabemos. Es un relato que quiere decir lo siguiente, si ustedes se dan cuenta, en Babilonia creían en varios dioses. ¿Qué dioses? El dios sol, la diosa luna, los dioses estrella y demás. Todo era cosa de dioses. Por tanto, el primer relato de la creación, escrito en el siglo VI aproximadamente, después del destierro, claro está, bueno, el siglo VI, punto. Es decir, después del destierro, lo que intenta es aclarar que no, que nada de eso son dioses. ¿Y esto por qué? Porque había ideas de religiones orientales que se estaban metiendo justamente en la mente de los judíos. Pero aún así, la Biblia judía nunca trató esto. ¿Qué trató la Biblia de los judíos? ¿Qué idea trató? Trató la idea de la vida después de esta vida. ¡Ojo! Porque esto no significa que siempre lo haya hecho así. Recordemos que la revelación fue constante y gradual y que empezó muy chiquita, se fue haciendo muy grande hasta que llegó en Cristo y se hizo al 100%. Pero siglos antes de Jesús, los textos más antiguos de la Sagrada Escritura rondan el siglo X antes de Cristo, pero descritos de haber sido puestos oralmente, pues muchos siglos antes, por supuesto, ¿no? Entonces, esto nos lleva a la siguiente idea. Los primeros escritos todavía no entendían acerca de la vida después de esta vida. Por eso, lo que ellos veían en primer lugar era una retribución, pero en esta vida. No se sabía que había una vida posterior. Por tanto, lo que ellos decían era lo siguiente, pues Dios te va a retribuir, si has sido bueno, si has vivido sus mandamientos, te va a retribuir con dinero, con salud y con una larga vida.
En cambio, si has sido malo, te va a castigar con esterilidad. Bueno, y te va a retribuir también con una gran descendencia, ¿eh? Dios te va a castigar si has sido malo, te va a castigar con enfermedad, con pobreza, con una vida corta y con esterilidad. Por eso es que se creía que eran maldiciones de Dios y que después las eran bendiciones. Bueno, pero eso es una idea que fue temporal, provisional. Esa no fue la idea definitiva. Poco a poco Dios se fue revelando cada vez más y les dejó conocer una vida después de esta vida. Y entonces los judíos no siempre hablan de la vida nada más aquí, pero tampoco hablan de volver, ¿sí? Esto de Job es totalmente lo contrario. Si leemos con calma el capítulo 14, veremos que está diciendo lo contrario. Dice que me voy a morir y no voy a regresar. Una afirmación. Dice David, justamente el rey David también decía mucho antes que Job, que Job pues es una figura literaria, por supuesto, ¿no? El rey David dice por su parte, es que ¿se acuerdan del hijo que tuvo con Betsabé y que murió? Y dice, bueno, pues es que él ya se fue, ya no va a volver. Yo voy a ir a alcanzarlo, pero él ya no va a volver. Así como tenían clara esa idea. Y en un texto de los que llamamos deuterocanónicos, de los macabeos, ahí encontramos justamente ya una idea de lo que podríamos llamar ya la resurrección. Ojo, todavía no había resurrección, porque el primero en resucitar es Cristo, por supuesto, pero la idea de una vida después de esta vida ya estaba allí en ciernes. Cuando llega Jesús, que también ha escuchado un poquito de otras ideas, Jesús es el que nos dice definitivamente no hay reencarnación, ¿verdad? Un par de textos, por supuesto. El texto de Elías y Juan no significa en absoluto que el alma de Elías haya andado vagando por ahí hasta que encontró al alma de Juan, sino que la, la palabra de Dios o la palabra que Dios le había dado a Elías es la misma palabra que Dios le ha dado a Juan. Y es que Juan, en su figura, es el condensado del profetismo de Israel, ¿sí? Eso es un tema impresionante, el profetismo en Israel. Elías es el profeta por excelencia. Entonces, cuando dice Jesús que Elías ha llegado en Juan, no significa que está reencarnando, para nada, sino que toda la carga profética del pueblo, esa carga que era atractiva, pero al mismo tiempo repulsiva para algunos, esa carga también la tiene Juan. Entonces, algunos, y lo hace justamente Jesús para aclarar, algunos están esperando que vuelva Elías, la misma figura. Dice Jesús, no tienen que esperar a Elías, sino la palabra de Dios o la palabra que Dios le dijo a Elías. Y esa palabra ya ha llegado a través de Juan. Recuerden que es muy bonito decir que Jesús es la palabra de Dios. Dios había dejado también conocer de esta su palabra a través de los profetas, pero que el mismo Juan dice, Él es la voz. Una cosa es la palabra, otra cosa es la voz, ¿verdad? Pues ahí está. Con Nicodemo, pues sabemos que es un texto del bautismo, ¿no? El nacer de lo alto, vaya, es decir, como que no hay mucho, perdonen porque lo diga así, pero no hay mucho pierde. Sin embargo, para aquel que lo lee con otros lentes, pues va a encontrar reencarnación hasta en cualquier cosa. Jesús con el rico Epulón, la parábola del rico Epulón y Lázaro, le dice en la parábola, le dice el rico Epulón a Abraham, dice, padre Abraham, pues déjame regresar. Dice, no se puede regresar, ¿verdad? No se puede regresar porque hay un abismo increíblemente grande entre ese lugar y nosotros. Y aunque es un texto, sobre todo teológico, también lo vamos a decir, el texto del buen ladrón, ¿verdad? ¿Qué le dice Jesús? eh, Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y le dice Jesús, pues mira, te faltan 5 vidas. No dijo Jesús eso. No dijo Jesús. Dice, hoy mismo. Hoy mueres y hoy me alcanzas. Y que sepamos, el buen ladrón, no sé por qué le decimos bueno, pero está bien, el buen ladrón, pues no es que haya sido un dechado de virtudes, según el texto y según la interpretación, por supuesto, ¿no? A quien ajusticiaban en la cruz, no a cualquiera, no a aquel que se hubiera robado 5 pesos, por así decirlo, en la moneda ordinaria de aquellos lugares, ¿no? Sino aquellos que eran realmente gente peligrosa, sobre todo para el imperio, por supuesto. Entonces, no hay cosa tal como la reencarnación en la Sagrada Escritura. Reencarnación, no. Reencarnación en la Biblia, no. ¿Qué es lo que sí hay en la Biblia? Y esto me ha encantado cómo salió.
Lo que sí hay en la Biblia es resurrección y encarnación, no reencarnación. ¿Cuál es entonces la diferencia? Bueno, primero la encarnación de Jesús, por supuesto, pero aquí, ojo, ojo, ¿por qué? Recuerden esto, ¿qué es lo que nuestra fe afirma? Nuestra fe afirma lo siguiente, que nuestras almas son creadas en el mismo momento de la concepción. En el momento en el que papá y mamá eh, fecundan para esta nueva vida, en ese momento Dios crea nuestra alma. Entonces, ¿qué se encarnó en la encarnación de Jesús? Ojo, no confundamos, no se encarnó el alma de Jesús, se encarnó la segunda persona de la Trinidad. ¿Sí? Esta segunda persona se hace carne, que significa que se hace ser humano y entonces adquiere dos naturalezas, la naturaleza divina, porque no la pierde, y la naturaleza humana. Y entonces estas dos naturalezas son vividas por una misma persona, ¿verdad? Una única persona. Pero pues eso es la encarnación. Nosotros, por ejemplo, no podemos hablar de una encarnación literalmente, sino metafóricamente. Nosotros no podemos encarnarnos porque en realidad, digo, insisto, nuestra alma fue creada justo con nuestra corporeidad, nuestra parte material. En ese sentido, no podríamos hablar de una encarnación porque pues obviamente no viene desde antes, no preexiste nuestra alma, sino que existe desde el mismo momento de la fecundación. Y ahí queda, ¿no? Y a partir de allí somos persona, y no sé si ustedes han escuchado esta afirmación, que hoy nos va a ser de mucha ayuda, somos individuos únicos, irrepetibles e insustituibles. ¿Te imaginas entonces, perdón que lo diga con esta mofa, pero qué gravísimos problemas de identidad? Porque también afirmamos que el hombre es cuerpo y alma. Imagínate que mi alma se ha ido con otro cuerpo y entonces después, ¿quién soy yo? ¿Verdad? ¿Soy esta persona o soy aquella persona o soy la persona 24 hacia atrás? ¿Quién soy yo? No, no. La reencarnación, de hecho, saca la idea de la humanidad misma. Y además de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, también, perdón, y les decía que podemos hablar de manera metafórica de la encarnación. Cuando decimos que hay que encarnarnos, cuando tenemos que ser, en palabras actuales, empáticos con los hermanos, pero más que empáticos, ¿eh? O sea, la empatía es una cosa como muy humana. Más bien yo quisiera que viéramos esta donación a nuestros hermanos de muchas maneras. De los talentos que tenemos hay que donarlos. Como decía, si recuerdan, esta es la monja Sor Cristina, ¿verdad? Que fue allá a concursar en canto y todo esto. Y decía, bueno, en italiano decía, tengo un dono, te lo dono. Dono, te lo dono. Decía, tengo un don, te lo regalo, ¿verdad? Pero ella lo decía muy bonito, en italiano, tengo un dono, te lo dono. Pues bien, así también nosotros, los dones que tengamos, regalémoslos. Habrá quien quiera o que necesite un tipo de don que a lo mejor tú no tienes, pues habrá que trabajar mucho la otra persona para saber que tú no eres perfecto y que lo tienes todo, ¿verdad? Habrá quien diga, es que yo quiero que tú, como eres a lo mejor mi esposo, mi amigo, mi coordinador, mi jefe, mi hermano de comunidad, mi esto, quiero que tú vivas este don conmigo. Aguanta, hay dones que sí son comunes y que podemos trabajarlos, pero hay otros que no los tenemos. Entonces no podemos exigirle al otro que tenga todos los dones necesarios en la vida. ¿Por qué? Porque tú tampoco los tienes. Nadie los tiene, ¿verdad? Cuando decimos hay que encarnarnos, hay que usar lo que dice la escritura. Hay que llorar con los que lloran y reír con los que ríen. Y la resurrección es el segundo punto que sí aceptamos definitivamente. De hecho, la resurrección es la que dice definitivamente no a la reencarnación. Resucitar. Recordemos lo siguiente. Nosotros, cuando morimos, no estamos entrando en la dimensión de la muerte. Estamos entrando en otra dimensión de vida. Es decir, estamos vivos, morimos y seguimos vivos. Seguimos existiendo, no desaparecemos, solo que ahora existimos de otra manera. Así pues, en la resurrección será cuando nuestra persona se vuelva a configurar en esa unidad tan propia y algunos, dice la escritura,
resucitaremos para estar en la presencia de Dios y otros resucitaremos para estar lejos de Dios porque así lo hemos elegido, no como un castigo, no como un karma, nada por decirlo, sino porque así lo habremos elegido nosotros. Reencarnación, no. Resurrección, encarnación, sí. Dice nuestra iglesia, es lo que me gusta, ¿no? Dice que a pesar de que es incompatible la reencarnación, está temblando, está temblando. A pesar de que es incompatible la reencarnación, es leve, es leve. Yo estoy en tercer piso y por eso lo siento. A pesar de que es incompatible la reencarnación con nuestra fe, dice, hay que tomar en cuenta que esta reencarnación busca esa vida que está más allá y que Dios ha dejado ese deseo de vida eterna en nuestro corazón. Así que también hay que decir, no creo en la reencarnación, pero entiendo por qué tú crees en ella, ¿sí? Eso por eso decía, no es que vayamos a hablar bien de ella, sino que tenemos que entender esa reencarnación según las religiones antiguas, por supuesto. Muy bien. ¿Y qué más dice la Biblia? Hebreos 9:27. Está establecido que los hombres mueran una sola vez y luego el juicio. No sé si queramos algo más claro que eso. No sé si haga falta algo más claro que eso. Está establecido que los hombres mueran una sola vez y luego el juicio. Hace años, en los 90s, quizá algunos de ustedes conocieron a esta cantante que después vino a menos en México por algunas declaraciones que hizo, Mónica Naranjo, ¿no? Y decía, solo se vive una vez, ¿verdad? Solo se vive una vez. Y una canción que pues estaba muy de moda, ¿no? Solo una vez, solo se vive una vez, y pues es obvio que la idea de ese tipo de canciones es quitar todo aspecto ético, moral y demás, sí, y hacer de la vida toda una locura, ¿sí? Pero para Mónica Naranjo le tenemos noticias y son noticias muy bonitas. Nos las va a decir nuestro corresponsal Snoopy, ¿verdad? Cuando le dice, solo se vive una vez, Snoopy, error, solo se muere una vez. Vivimos todos los días. Hay que hacer que nuestra vida valga para no estar esperando que haya una segunda oportunidad con la reencarnación. Digamos juntos, Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.